En el verano de 1960, un remoto pueblo canadiense vio llegar a una pareja de viajeros noruegos. Preguntaban por la ubicación de unas ruinas muy antiguas. Los habitantes no dudaron en señalarles aquello que habían bautizado como Campo Indio. Eran los restos, apenas el contorno, de varias casas que miles de años después aún seguían en la pradera junto a un arroyo de salmones. Ann Steen era arqueóloga y su esposo Helge Ingstad, un aventurero de pura cepa. Habían navegado hasta allí con el único objetivo de encontrar pruebas de que los vikingos habían llegado a América antes que Cristóbal Colón. Los investigadores se basaban en una historia, casi un rumor, una suerte de mito antiguo que sobrevivía en las páginas de las sagas nórdicas, una antigua colección de mitos y leyendas escandinavas. El relato afirmaba que Leif Erikson, un jefe vikingo, se había aventurado al mar desde Groenlandia con rumbo desconocido. Llegó hasta costas desconocidas y encontró una tierra fértil de arroyos llenos de salmones. Pero la epopeya necesitaba pruebas y cuando la pareja noruega fue a buscarlas, debió enfrentarse a la incredulidad de sus colegas científicos. Pero ellos estaban seguros. Los vikingos habían explorado América entre sus muchas aventuras. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en X como @lachilito y en TikTok como @lachilito. Comenzamos. En busca de fama y fortuna. Corría el año 2013 y Game of Thrones, la serie fantástica de HBO basada en las novelas de George Martin, se erigía como líder absoluto de audiencias. Parecía imposible que otra superproducción le disputara ese lugar, especialmente en lo que a ficciones con toques épicos se refiere. Sin embargo, sin que casi nadie pudiera preverlo, otra ficción comenzó a hacer mucho ruido. A diferencia de las que se habían impuesto en la llamada guerra de los streamings, Vikings provenía de la cadena History Channel, pero rápidamente se ganó un lugar entre las series de alto impacto. Inicialmente pensada como una miniserie, el guionista Michael Hirst supo que tenía entre manos un producto que podía durar mucho más tiempo, y comenzó a replantearla. Así, Vikings acabó durando 6 temporadas, tuvo 89 capítulos e instaló en pleno siglo XXI la temática vikinga otra vez como tema de conversación. Su elenco cosmopolita, con actores australianos, canadienses, suecos y británicos, se convirtieron en celebridades mundiales y la historia del rey Ragnar Lothbrok se popularizó repentinamente. Lo que hizo la serie fue apoyarse en una fascinación que la humanidad ha tenido desde tiempos inmemoriales por aquellos guerreros, exploradores y saqueadores nórdicos que mantuvieron en vilo a Europa durante siglos. De ellos quedan pocos vestigios directos y gran parte de su historia se armó con base en antiguos documentos cristianos que daban cuenta muchas veces peyorativamente de sus hazañas y fechorías. Se trata de una historia plagada de aventuras y misterios, dos condimentos clave para edificar un mito que fascina y sigue dando de qué hablar. Los vikingos fueron tan importantes en sus tiempos que dieron nombre a una época de Escandinavia que abarca desde el año 793
al 1100. Por esos tiempos, los vikingos decidieron lanzarse a los mares europeos y comenzar a explotar las tierras cercanas a la región comprendida hoy en día por Suecia, Noruega y Dinamarca. Durante mucho tiempo estos pueblos se habían perfeccionado tanto en la navegación como en la estrategia de guerra. Eran hábiles combatientes en tierra firme y en mar abierto, navegantes habituales a largas travesías y sumamente coordinados al momento de atacar poblados. Parecían imparables, y así los fue pintando la historia. Cuando arribaban a una nueva tierra que querían tomar bajo su poder, ponían en práctica la maniobra conocida como Strandhogg, que algunas fuentes traducen como lucha de playa. Justamente se trataba de los primeros movimientos sorpresivos que hacían los vikingos apenas arribaban a una nueva costa. Casi como un ataque comando, descendían de los barcos y avanzaban por la playa en lo que parecía una avanzada repentina y avasallante. El factor sorpresa era un elemento clave, especialmente para los guerreros noruegos. Desde la costa, las fuerzas de defensa del pueblo que estuviera recibiendo involuntariamente a los recién llegados, poco podía hacer para detenerlos. Los vikingos no se comportaban como un ejército europeo tradicional y eso, durante muchos años, desveló a las potencias tradicionales. Hubo un acontecimiento que hizo oscuramente célebres a los vikingos en todo el continente y que marcaría lo que muchos historiadores sitúan como el comienzo de la era vikinga. El portal Enciclopedia de Historia lo resume así. Los vikingos irrumpieron en la escena europea en el año 793 con el saqueo al monasterio de Lindisfarne en el norte de la actual Gran Bretaña. En los 3 siglos siguientes, sus ataques violentos, saqueos y pillajes aterrorizaron a las poblaciones de las costas del mar Báltico, las islas británicas, el reino de los francos, la península ibérica y el sur de Italia. A través de los ríos de Europa Oriental, los vikingos llegaron hasta el corazón de la actual Rusia y a las puertas de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Los ataques de los vikingos, en una época convulsionada por las incursiones de los húngaros y eslavos en distintos puntos sucesivos de Europa Central, a la par de los ataques sarracenos en las costas del mar Mediterráneo, fueron elementos convergentes para terminar fragmentando al imperio carolingio. A diferencia de los imperios tradicionales, los vikingos tenían otro tipo de organización política basada en unidades independientes que se extendían por el territorio escandinavo y dominaban diferentes espacios. Cada una estaba liderada por un conde que solo tenía autoridad sobre un centro urbano y las zonas circundantes. Con el correr del tiempo, algunos condes tomaron el título de rey y trataron de ampliar sus dominios. Se estima que hacia el año 800 existían alrededor de 30 pequeños reinos en la actual Noruega y algunos otros en Suecia y Dinamarca. Pero gran parte de las historias vikingas que hoy conocemos, influenciadas fuertemente por las representaciones en películas, series, libros y cómics, no necesariamente están tan cerca de los hechos reales. Así lo aclara el historiador Robert Koscielny en un amplio artículo de National Geographic. Los mitos y conceptos erróneos envuelven a los vikingos. Vikingo no se refiere a un pueblo, sino más bien a una actividad. En los 2 siglos que abarcan la época vikinga, la mayoría de los habitantes del norte de Europa se dedicaban a la pesca, la agricultura, el comercio y la artesanía. Es decir, que no necesariamente se nacía y se moría como vikingo, sino que en general era algo que abarcaba solo una parte en las vidas de los habitantes de Escandinavia. Así lo afirma Brian McMahon, académico de la Universidad de Oxford Brookes, en su libro The Viking Myth and Misconceptions. Volverse vikingo era algo que un hombre podía hacer en su juventud para ganar honor y los trofeos de la guerra. Pero era raro que un hombre participara en incursiones extranjeras de manera continua a lo largo de su vida. De modo que el concepto vikingo parecía bastante emparentado con el que popularmente se atribuye a los piratas.
El verbo vika, que parece estar bastante emparentado con la etimología de la palabra vikingo, según el historiador sueco Fritz Askeberg, tiene que ver con romper, torcer o desviarse, y en gran parte eso eran los vikingos, aventureros que se alejaban de los principios de vida típicos de su pueblo y de su época. Se lanzaban al mar con el objetivo de vivir aventuras, ganar dinero y fama una vez que regresaran a su tierra natal. Mitos y verdades. Entre los mitos que rodean la cosmovisión vikinga existe la idea, bastante asimilada por la serie de History Channel, de que el aspecto típico de estos guerreros era el del estereotipo escandinavo, muy altos, rubios, de piel muy blanca y ojos claros. Sin embargo, estudios más recientes ponen seriamente en duda esta creencia que rápidamente se filtró en el imaginario que han sostenido durante décadas las ficciones más populares que se escribieron sobre ellos. En 2022, a propósito del furor que se mantenía por la famosa serie, el periodista Alex Sala publicaría que un macroestudio de ADN antiguo extraído de más de 400 esqueletos vikingos de yacimientos arqueológicos repartidos por Europa y Groenlandia ha revelado que muchos vikingos tienen altos niveles de ascendencia no escandinava, tanto dentro como fuera de Escandinavia. Por ello, no sería raro encontrar vikingos de piel oscura, cabello castaño y ojos marrones, incluso vikingos de ascendencia no nórdica. Esta revelación, que echa por tierra la imagen habitual de aquellos pueblos, fue resultado de una investigación encabezada por Eske Willerslev, profesor de la Universidad de Cambridge y director del Centro de Geogenética de la Fundación Lundbeck de la Universidad de Copenhague. Sus resultados se publicaron en la prestigiosa revista Nature y buscaron dar otra versión no solo de la historia vikinga, sino de los orígenes genéticos de la región escandinava. Se cree que, en términos generales, las tropas vikingas estaban conformadas por granjeros que en las épocas de verano se subían a los barcos para buscar fortuna rápida. Ciertamente realizaban ataques y saqueos en algunos pueblos, pero también sostienen los investigadores de Cambridge, comercializaban pieles, colmillos y grasa de foca. Lo que al comienzo eran ataques furtivos y escapes rápidos de las tierras, se fueron convirtiendo en una conquista con todas las letras a partir de mitad del siglo IX. En ese momento los vikingos comenzaron a establecerse de manera más prolongada en los territorios que habían ocupado y tomaron cierto control sobre los poblados. Sus incursiones a través del mar Mediterráneo comenzaron a encender las alarmas de los reinos que se encontraban en la ruta obligada de estos guerreros, y las crónicas de la época rápidamente se impregnaron de descripciones oscuras y alarmadas. Nunca antes ha habido un terror en Gran Bretaña como lo hay ahora por la raza pagana. Estos bárbaros derramaron la sangre de los santos alrededor del altar y pisotearon los cuerpos de los santos en el templo de Dios como estiércol en las calles. Así lo escribió en el año 793 d.C. el erudito Alcuin de York sobre el ataque al priorato de Lindisfarne. Fue entonces cuando todos los documentos de la época se tiñeron de sangre y violencia. Una de las imágenes más fuertes que dan cuenta de ese supuesto salvajismo es la de los guerreros vikingos bebiendo la sangre de sus enemigos directamente de los cráneos de sus víctimas. Para Koscielny, esa creencia estaba cimentada en un error de traducción. En 1636, Ole Worm, médico de la corte del rey de Dinamarca, publicó una investigación sobre runas, citando un poema nórdico cuyo protagonista afirma que beberá cerveza en Valhalla, el cielo para los míticos guerreros nórdicos asesinados, de las ramas curvas de los cráneos. El poeta se refería a las ramas que crecen de los cráneos de los animales, es decir, los cuernos. Pero el médico de la corte tradujo la frase al latín como de los cráneos de aquellos a quienes habían matado. Para estos historiadores, más allá de ciertas inexactitudes que quedaron para siempre atadas al imaginario vikingo,
Existió, sí, una táctica violenta en las incursiones vikingas, pero los especialistas plantean una salvedad. La violencia era un aspecto endémico de la vida en aquellos tiempos. Para Joan Short Butler, de la Universidad de Cambridge, por ejemplo, estos actos de violencia no eran más brutales que los representantes de otras naciones o tribus. Los asesinatos, los incendios provocados y los saqueos estaban a la orden del día. Sobre cascos y barcos. Otro mito, aunque menos controvertido, es el de los cascos con cuernos a los costados. Una imagen casi ineludible al momento de pensar en la imagen vikinga. Los cómics han sido influencia fundamental para instalar ese estereotipo. El personaje de Olaf el Vikingo, creado por el caricaturista Dick Brown en 1973, resumiría esa estética por tanto tiempo sostenida. Asterix, el héroe del cómic franco-belga, también tendría sus encuentros con vikingos clásicos y muchos personajes a lo largo de la historia de Thor, el héroe de Marvel, portarían cascos con cuernos. Sin embargo, en la vida real, el único casco de la era vikinga que ha sido encontrado, el casco Geirmundbu, desenterrado en Ringerike, Noruega, se parece a una máscara de Batman sin orejas puntiagudas. Así lo señala Eleanor Rosamund Barraclough, profesora de Historia Medieval de la Universidad de Durham. En los últimos años, muchas investigaciones han buscado entender cómo eran y cómo actuaban realmente los vikingos. Por su procedencia, los pueblos que componían estos grupos, que ya hemos visto que eran más heterogéneos de lo que se pensaba, no tenían una única religión, y las creencias y prácticas variaban según si se observa una población vikinga de Suecia, Dinamarca o Noruega. La web Vikingos con .i hace un análisis de lo poco que se conoce sobre los dioses y rituales de estos grupos. Quedan muy pocos indicios que sugieran cómo eran, aparte de lo que se puede deducir de los enterramientos y las figuras talladas. Las sagas e historias que proporcionan la mayor parte de nuestra comprensión sobre Odín, Thor, el Valhalla, el Ragnarok, etc., llegan siglos después y fueron escritas nada menos que por cristianos. En la actualidad, muchos de los nombres de estas deidades nórdicas se han vuelto a popularizar con el éxito de las películas de Thor, aunque su origen en los cómics data de 1962. Los films protagonizados por Chris Hemsworth le hicieron mundialmente famoso. Aunque a los vikingos se les atribuyen creencias muy ligadas a los dioses nórdicos, estos pueblos no tenían prácticamente textos religiosos, pues todo se difundía por tradición oral. Tampoco contaban con demasiados edificios tipo templo en los que ellos pudieran haber perdurado con alguna pista más tangible de sus creencias. En cambio, destaca la página dedicada a ellos, los elementos naturales como las arboledas y los ríos se consideraban sagrados y se utilizaban para los rituales. Se cree que quienes estaban al frente de estas ceremonias eran los jefes y gobernantes de las distintas regiones. Pero las pruebas sugieren que también existían volur o videntes, mujeres con poderes mágicos y proféticos, así como godar, sacerdotes paganos que funcionaban como líderes de culto. Un elemento que sí ha perdurado a través del tiempo son las ceremonias funerarias de los vikingos, también incontables veces mostradas en películas y ficciones de todo tipo. Para los reyes y la nobleza, el entierro en un barco era la forma más común, y se han encontrado pruebas de ello en Escandinavia, Gran Bretaña y Rusia. El proceso de ingreso al inframundo sugiere que los muertos eran depositados en un barco con sus pertenencias, o bien se les enviaba al mar y se les prendía fuego, o se les enterraba bajo un túmulo. Pero las pruebas de que este pueblo expandió sus fronteras no quedaron solo en el viejo continente. Hace mucho tiempo circula la teoría de que ellos fueron los primeros en pisar el territorio americano, mucho antes de lo que lo hicieran los españoles. ¿Es acaso otro mito? Vikingos en América. En el año 993 de nuestra era, una tormenta en el Sol liberó un tremendo impulso de radiación que fue absorbido y almacenado por los árboles de toda la Tierra.
Ahora, ese evento solar ha demostrado ser una herramienta crítica para conocer el año exacto en el que los vikingos estuvieron en América, y fue varios siglos antes del descubrimiento de Colón. Así comienza un artículo publicado en 2021 en la revista National Geographic que da cuenta de las investigaciones realizadas para constatar que, efectivamente, los vikingos hicieron pie en América antes que cualquier otro conquistador extranjero. Hace más de 5 décadas, el descubrimiento de unos yacimientos en Lonesome Meadows, Canadá, comenzó a sugerir la posibilidad cierta y comprobable de que los vikingos hubieran sido los primeros en llegar. En 2021, una investigación llevada a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Groninga, Países Bajos, y publicada en octubre de ese año en la revista Nature, terminó de ponerle el sello de confirmación a esa sospecha. Aquella tormenta solar dejó una pista en los anillos de los árboles más antiguos y permitió esclarecer que fueron talados 29 años después de la tormenta. En el pequeño poblado de Canadá aparecieron las pruebas físicas y los avances tecnológicos permitieron ir cerrando el misterio. Algunos de los artefactos hallados eran claramente nórdicos, como un alfiler de bronce. También encontraron mucha evidencia de madera que había sido labrada con herramientas de hierro. Además, los detalles de la forma en la que las viviendas fueron construidas y dispuestas, y había evidencia de producción y forja de hierro. Pero hay una historia vikinga también muy sorprendente. A muchos kilómetros al sur de ese pueblo de Canadá, hablamos de la isla Mulatos, ubicada en el Pacífico colombiano, en Tola, Nariño. Su geografía apartada fue por mucho tiempo refugio para sus pobladores, que tienen características muy peculiares. Son de tez muy blanca, ojos celestes, mayormente rubios y altos. Por eso se los conoce como los vikingos colombianos. Se trata de una comunidad hasta hace poco tiempo bastante cerrada, que ha buscado pasar desapercibida a pesar de que no hay otra población con sus mismas características en toda la región. Para intentar dilucidar un poco este misterio, un equipo periodístico de la revista Semana se adentró en 2023 en la historia de este pueblo. Nuestros ancestros llegaron a estas tierras hace más de 200 años y se dedicaron en gran medida a la fabricación de barcos para navegar, pero en su estilo de origen europeo, ellos lo hacían con la proa corta. Por eso nos ganamos el sobrenombre de los culimochos, que es como se nos conoce hasta ahora. Así lo decía Melissa Reina, lideresa y una de las habitantes de Mulatos. Hay una suerte de mito fundacional que algunos habitantes sostienen y que afirma que un barco vikingo encalló en las cercanías de la isla y sus ocupantes decidieron quedarse allí en un paisaje natural paradisiaco y riquezas naturales que brotaban de todos los rincones. Para otros, el origen es menos romántico y se trata simplemente de europeos de otras regiones que llegaron hasta esa remota isla y fundaron un pueblo. Aunque en la actualidad hay pobladores mestizos, durante mucho tiempo esto estaba prohibido y quien quisiera tener una pareja perteneciente a otra comunidad debía mudarse. El hermetismo que se instaló en la isla tuvo también su faceta de racismo. Si de pronto venía una persona negra a comercializar y le daban un plato de comida o un vaso de alguna bebida, cuando esa persona se iba, ese traste se botaba. Así lo contó uno de los habitantes de Mulatos en la serie documental Aislados, dirigida por Óscar Jiménez y proyectada por Telepacífico y Señal Colombia. Las cosas fueron cambiando y los vikingos del Pacífico comenzaron a notar el potencial turístico de sus tierras, pero sin convertirlo en un destino masivo y siendo muy celosos de mantener intacta su esencia. Por eso, en toda la isla hay solo un hotel y reglamentos de convivencia rigurosos. El lugar no es para cualquiera. Además, porque llegar hasta la isla Mulatos no es tarea fácil. Así lo detalla la crónica publicada en Semana. Hay 3 formas de llegar a este lugar, enterrado en la inmensidad del Pacífico. Una, saliendo de Buenaventura y navegando aproximadamente 4 horas en mar abierto. La otra, en un vuelo hasta Guapi, Cauca,
y luego un trayecto en lancha de aproximadamente 40 minutos. Y la última, embarcarse desde Tumaco en un viaje de más de 6 horas. Que llegar hasta allí sea toda una travesía marítima no es casual. Después de todo, para cualquier vikingo, eso es parte de la aventura. Aquí tenemos esta hermosa gata nórdica que les quiero agradecer por haber llegado hasta el final del video y además los quiero invitar a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @lachilito en Instagram, Facebook o en X y en TikTok como @lachilito. También los invitamos para que se suscriban a este canal y además queremos enviarle un saludo muy especial a nuestros miembros. Hoy queremos saludar a Gloria Chilito García. Gracias, Gloria, por ser miembro de nuestro canal, por ser parte de esta comunidad, por apoyarnos constantemente con tus mensajes, con tus corazoncitos, con tus llamadas y tu apoyo incondicional. Lupita y yo te amamos infinitamente. Y a todos gracias por ser parte de esta comunidad. Los queremos mucho y les deseamos una feliz semana. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Chao, chao.